Hola, buenos días. El tema que les voy a enseñar hoy, a explicar hoy, es la propuesta de un método didáctico que mejore la relación de la escritura con la comunicación verbal en el colegio particular Colegio Libertadores de América, ubicado en Veracruz, Ver, por una servidora María de Jesús Peguero Gómez del campus de Veracruz, UGMETS. Como primera instancia tenemos que la ortografía siempre va a estar presente en la educación. Esto es, que llámese historia, llámese español, llámese matemáticas, siempre va a estar la ortografía, independientemente que en los colegios particulares lo tomen como asignatura o como una subvariable. Pero siempre va a estar presente, desde el momento en que el niño aprende a escribir hasta el momento en que cómo acomoda esa palabra en una oración, está haciendo uso de la ortografía. Posteriormente, tenemos que escribir es un proceso de expansión de ideas y de organización de pensamientos escritos. Esto es, que el alumno hace uso de la cognición y metacognición para poder hacer un pensamiento crítico, poder analizarlo y poder generar ideas y así explicarlas. Por último entra lo que es la labor del docente. Bueno, en la labor del docente, el docente debe ser capaz de poder solucionar los problemas que este alumno presente. Llámese que desconozca palabras, que no adecue sinónimos o que no adecue antónimos en diversas situaciones, pero también tiene la obligación no solamente de enseñar a escribir, sino que también debe de ser creativo. ¿Y para qué le va a servir la creatividad al docente en el aula? Bueno, pues más que nada para que el alumno tenga interés en poder aprender en la ortografía, no se le haga rutinario y haga una participación activa. Me interesó este tema porque este tema es una aproximación a la comprensión y redacción de diversos textos, y estos los relaciono con la ortografía, y posteriormente es donde entra lo que es la propuesta didáctica del método. Dentro de mis objetivos está el principal, que fue proponer un método didáctico que mejore la relación de la escritura con la comunicación verbal en el Colegio Libertadores de América, Veracruz, Ver, y de este surgen 3 objetivos específicos. El primero es la determinación entre la relación de la escritura y la comunicación verbal para el uso correcto en diversas situaciones educativas. 2. Planear estrategias mediante el uso de la ortografía para que mejore su aprendizaje en la escritura. Y 3. Diseñar estrategias que relacionen la escritura y la comunicación verbal mediante el uso de la ortografía. Estos 3 van a ayudar a que el aprendizaje sea significativo y que genere un interés en el alumno. Dentro de mi hipótesis plasmo la siguiente: es la elaboración de una propuesta de un método didáctico mejorará la comprensión entre la relación de la escritura y la comunicación verbal en el uso correcto de la ortografía en diversos contextos en los alumnos del Colegio Libertadores de América, Veracruz, Ver. Y como hipótesis alterna, manejo la elaboración de una propuesta de un método tradicional mejorará la comprensión entre la relación de la escritura y la comunicación verbal en el uso correcto de diferentes contextos en los alumnos del Colegio Libertadores de América. Plasmo estas 2 variables porque, bueno, entendemos método didáctico como un conjunto de estrategias donde se hacen uso de habilidades psicomotrices y habilidades lingüísticas y habilidades cognitivas. Este método didáctico le va a servir al docente
para hacer un aula de aprendizaje donde se genere de manera directa ese vínculo entre docente y alumno, y que lo que escucho y veo sea lo mismo que pueda escribir. Y bueno, el método tradicional hace énfasis o hace relación a lo que es una educación tradicional. ¿Qué es una educación tradicional? Valgarse la redundancia. El aprendizaje memorístico basado en la repetición constante de palabras sin algún fundamento, simplemente ¿cómo se podría decir? Simplemente implantado o impuesto por el docente. Dentro de mi marco teórico toco 3 puntos claves. El primero es el método didáctico. Menciono sus orígenes, sus características y sus funciones. Dentro de sus características es que, bueno, como ya lo mencioné anteriormente, es un conjunto de estrategias y de habilidades cognitivas, lingüísticas y psicomotrices, donde el alumno hace uso de ellas en un mismo ambiente educativo. Y dentro de sus funciones, bueno, pues es generar la participación activa, un aprendizaje significativo, una conciencia ortográfica. Posteriormente también toco el tema de la escritura. En el tema de la escritura toco lo que es su importancia en la enseñanza, desde el momento en que el niño aprende a hacer curvas y líneas y para qué le van a servir esas curvas y líneas hasta el punto de su desarrollo. En este punto de desarrollo estamos hablando de niños entre 9 y 10 años, específicamente tercer grado de primaria, donde el alumno ya tiene una opinión propia, ya puede comprender textos, ya puede reducir textos, ya puede redactar textos, ya puede hacer un cuento por ellos mismos, siempre y cuando tenga esa habilidad de poder acomodar y generar ideas. Y el último es la comunicación verbal. En este punto toco todo lo que habla acerca de la comunicación verbal, específicamente los elementos, qué es emisor, qué es receptor, el canal y el mensaje, y cómo ellos van a influir a que sea una enseñanza en el alumno. Por otra parte viene lo que es la propuesta didáctica del método. Yo sugiero, en base a las encuestas, una serie de estrategias. La primera es que estas estrategias deben ser variadas. Es decir, el docente, aquí entra la labor del docente, el docente debe ser capaz de que desarrolle el alumno las habilidades psicomotrices. En estas habilidades psicomotrices es memoria visual, memoria auditiva. Es decir, lo que veo, lo que escucho, tiene relación en lo que yo docente le estoy explicando al alumno. Me viene a la mente, por ejemplo, es el dibujo de una vaca y abajo el concepto de la vaca. Y a lo mejor el docente puede implementar con su boca el sonido de la V. De esta manera, el alumno va a tener un aprendizaje significativo porque está haciendo uso de sus habilidades psicomotrices. Posteriormente viene lo que son las habilidades cognitivas. En esta se refiere más que nada a la aplicación. Y para poder llegar a la aplicación es necesario que tenga la habilidad de observar, analizar, comparar, asociar y generar, para que así el alumno pueda aplicar. ¿Y qué me refiero a aplicar? Bueno, pues más que nada que pueda generar sus ideas, pueda aplicarlas en diferentes oraciones y estas oraciones hagan un texto, un párrafo, adecuando situaciones alternas que puedan generar una problemática en el alumno y que sea capaz de resolverlas. Por último, viene lo que son las habilidades lingüísticas.
Estas habilidades lingüísticas hacen énfasis en lo que es la expresión oral, la lectura, la caligrafía, el manejo de diccionario y la producción escrita. La expresión oral es más que nada que sepa utilizar las palabras haciendo comparaciones entre sinónimos. Me viene a la mente, no sé, lentes, gafas, que él pueda hacer ese comparativo y que lo pueda implementar en la lectura. Bueno, ¿cómo lo va a implementar en la lectura? Mediante la comprensión y redacción de la misma. Pero no solamente es eso, sino que también tenga la habilidad de poder hacer una buena caligrafía. ¿Y qué es una buena caligrafía? Desde el momento en que entran los moldes de letra hasta cómo las termina. Y como sugerencia plasmo lo que es el manejo del diccionario. ¿Para qué le va a servir el manejo del diccionario al alumno? En este caso, por si desconoce una palabra, pueda buscarla y pueda comprender de qué se trata y así generar una comprensión mejor. También, como ya lo mencioné anteriormente, hago énfasis en que se debe de fortalecer la creatividad. ¿Cómo vamos a fortalecer la creatividad en el aula? Mediante juegos. Y esta parte de juegos me refiero a que a lo mejor el docente puede implementar lo que son memoramas, es decir, de una parte los dibujos y de otra parte los conceptos. También debe de generar la capacidad de que pueda observar, y esto va a hacer que el alumno tenga una conciencia ortográfica. ¿Qué es una conciencia ortográfica? Bueno, que sea capaz de darse cuenta dónde está el error y por qué se generó ese error. Y ya por último viene la parte de las bibliografías. En esta parte toco a 5 autores que a mí me generan mucho impacto. El primero es el método didáctico. Esto es un compendio de la didáctica general. Posteriormente viene una aproximación al contexto metodológico mediante las TIC. Esta parte de las TIC me causó resueno porque hoy en día las generaciones tienen muchos errores ortográficos debido a que la tecnología ha influido mucho. Me viene a la mente un caso particular donde un alumno, en vez de escribir que, es decir, la Q, la U y la E, escribió solamente la Q, comiéndose las demás letras. Y esto es porque lo ha generado estas redes sociales. Es por eso que me causó mucho impacto esta fuente, ¿no? Posteriormente toqué lo que es la lectura y la práctica docente, un acercamiento a la misma, ya que es necesaria la lectura y la comprensión para que se pueda generar una ortografía. Este documento fue obtenido por parte de la Universidad Veracruzana. También busqué otro de los autores, que es escribir bien, comunicar bien para generar una eficacia, es decir, un mejor rendimiento escolar. Y ya por último, tenemos a lo que es la transformación de la práctica docente, como de un método tradicional pasamos a lo que es el método didáctico, por la doctora Cecilia Fierro, de la editorial Paidós. Y pues bueno, de mi parte ha sido todo. Un placer poderlos atenderlos y agradezco la atención prestada.